Hace apenas unos años muchos estaban convencidos de que Ricardo Anaya jamás volvería a hacer política en México. Había sido candidato presidencial, después fue señalado dentro de una investigación relacionada con el caso Odebrecht. Salió del país asegurando que buscaban encarcelarlo por motivos políticos y durante varios años apareció únicamente en videos publicados desde Estados Unidos. Sus adversarios decían que había huido. Sus simpatizantes respondían que había evitado una persecución política. Hoy está de regreso, ocupa un escaño en el Senado y coordina a los senadores del Partido Acción Nacional, del PAN. La pregunta es inevitable, ¿estamos viendo el regreso político más importante de la oposición mexicana o el último intento de un candidato que ya tuvo su oportunidad y que ya pasó de moda? Este es el episodio 4 de los presidenciables de México para el 2030. ¿Ricardo Anaya puede regresar? El candidato que cayó desapareció y ahora intenta regresar. Ricardo Anaya Cortés nació el 25 de febrero de 1979 en Naucalpan, Estado de México, aunque fue en Querétaro donde se formó personal y políticamente. Estudió Derecho en la Universidad Autónoma de Querétaro, obtuvo una maestría en Derecho Fiscal y posteriormente un doctorado en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM. Desde muy joven, quienes trabajaban con él destacaban una característica que todavía hoy reconocen incluso algunos de sus adversarios: una extraordinaria capacidad para debatir, explicar temas complejos y prepararse a fondo antes de cada discusión pública. Ese estilo terminaría convirtiéndose en una de sus principales fortalezas políticas. Su ascenso fue tan rápido que sorprendió incluso dentro del PAN. Mientras muchos políticos pasan décadas intentando dirigir un partido nacional, Ricardo Anaya lo consiguió antes de cumplir los 36 años. Fue diputado local, secretario particular del gobernador de Querétaro, presidente estatal del PAN, diputado federal y finalmente presidente nacional del partido. Para algunos era el rostro de una nueva generación capaz de modernizar el PAN después de perder la presidencia de la República. Para otros era un político brillante, pero demasiado ambicioso y dispuesto a concentrar el poder dentro de su propia organización. Y precisamente esa velocidad comenzó a generar resistencias. Las diferencias con grupos cercanos al expresidente Felipe Calderón se hicieron públicas y el PAN entró en una etapa de fuertes divisiones internas. Aún así, Anaya logró imponerse y convertirse en candidato presidencial. En el 2018 encabezó la coalición Por México al Frente, integrada por el PAN, el PRD y Movimiento Ciudadano. Era una alianza inédita que buscaba enfrentar a Andrés Manuel López Obrador, quien competía por tercera ocasión por la presidencia de la República. Pero aquella elección ocurrió en uno de los momentos más complejos para la política mexicana. El gobierno de Peña Nieto enfrentaba niveles históricos bajos de aprobación. Múltiples escándalos de corrupción dominaban la conversación pública y millones de ciudadanos buscaban un cambio profundo. AMLO logró capitalizar ese sentimiento y obtuvo una victoria contundente con más del 53% de los votos. Ricardo Anaya terminó en segundo lugar con alrededor de 12.6 millones de votos, equivalentes a poco más del 22% de la votación nacional. Aunque la diferencia fue amplia, esos más de 12 millones de votos también demostraron que había construido una candidatura con alcance nacional y que se convertía automáticamente en uno de los principales liderazgos de la oposición. Sin embargo, el capítulo más difícil de su carrera apenas estaba por comenzar. En el 2021 surgieron los señalamientos que cambiarían por completo su trayectoria política. El exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, declaró que diversos legisladores habían recibido sobornos relacionados con la aprobación de la reforma energética del 2013. Anaya fue uno de los mencionados y la Fiscalía General de la República inició actuaciones derivadas de esa investigación. Aquí comienza una de las controversias más importantes alrededor de su figura. Quienes respaldaban la investigación sostenían que las acusaciones debían esclarecerse plenamente y que nadie debía estar por encima de la ley. Ricardo Anaya respondió rechazando categóricamente todas las acusaciones. Afirmó que nunca recibió dinero ilegal, sostuvo que las fechas presentadas no coincidían con su actividad legislativa y aseguró que todo formaba parte de una cacería de brujas. Hasta la fecha mantiene esa postura y no existe una sentencia condenatoria en su contra por los hechos. Ante ese escenario tomó una decisión que sigue dividiendo opiniones. Abandonó México y se estableció temporalmente en Estados Unidos. Para unos fue una estrategia para enfrentar el proceso en condiciones que consideraba más seguras y evitar una detención que calificaba de injusta. Para otros fue un error político que afectó seriamente su imagen de liderazgo.
Lo cierto es que, aún viviendo fuera del país, nunca desapareció completamente de la vida pública. Semana tras semana publicó videos en redes sociales analizando la situación política, económica y de seguridad de México, manteniéndose presente en el debate nacional. Muchos pensaban que ese sería el final de su carrera. Se equivocaron. En el 2024 regresó para asumir un escaño en el Senado de la República y actualmente coordina al grupo parlamentario del PAN, convirtiéndose nuevamente en una de las principales voces de oposición frente al gobierno federal. Ahora bien, ¿qué dicen quienes lo apoyan? Sus simpatizantes afirman que Ricardo Anaya es probablemente uno de los políticos mejor preparados del PAN. Destacan su capacidad para debatir, su formación académica, su conocimiento de temas económicos y constitucionales y la experiencia de haber recorrido prácticamente todo el país durante una campaña presidencial. También consideran que fue víctima de una persecución política y que su regreso demuestra resiliencia. ¿Y qué responden sus críticos? Argumentan que nunca logró conectar plenamente con amplios sectores populares, que sigue representando a una parte del PAN asociada por muchos con la política tradicional y que su salida del país dañó su credibilidad. Además sostienen que las controversias derivadas del caso Odebrecht seguirán acompañándolo mientras permanezcan presentes en la memoria pública. Entonces llegamos a la pregunta central de este episodio. ¿Tiene Ricardo Anaya realmente posibilidades de convertirse en presidente de México en el 2030? La respuesta es quizá, pero enfrenta desafíos enormes. Primero tendría que consolidarse como el liderazgo indiscutible del PAN y superar la competencia interna de otras figuras que también aspiran a encabezar el partido. Segundo, tendría que contribuir a construir una alianza opositora suficientemente fuerte para competir contra Morena. Tercero, tendría que convencer a millones de ciudadanos que nunca votaron por él de que representa una propuesta distinta a la oposición que conocieron hace una década. Y último, tendría que lograr que su regreso político pese más que las controversias que todavía forman parte del debate público. Y también existe un elemento que juega claramente a su favor, la edad. En el 2030 tendría apenas 51 años. Eso significa que incluso si no obtuviera las candidaturas ese año, todavía tendría margen para volver a intentarlo en procesos futuros. A diferencia de otros aspirantes cuya ventana política comienza a cerrarse, la de Anaya sigue abierta. En política, pocas carreras sobreviven una derrota presidencial, menos aún sobreviven a investigaciones judiciales, años fuera del país y un regreso en medio de una profunda polarización. Ricardo Anaya ya consiguió volver al centro de la política mexicana. Lo que todavía nadie sabe es si ese regreso será suficiente para convencer nuevamente a millones de mexicanos, porque una cosa es regresar y otra muy distinta es regresar y volver a ganar. Y ahora quiero conocer tu opinión. ¿Crees que Ricardo Anaya merece una segunda oportunidad para buscar la presidencia de México? ¿Su salida del país fue una decisión estratégica o un error político que todavía le cuesta? ¿Es hoy el político con más posibilidades de representar al PAN rumbo al 2030? Y si hoy hubiera elecciones presidenciales, ¿tú votarías por Ricardo Anaya? Comparte tu opinión aquí en los comentarios y te pido por favor que compartas este video para que esta información llegue a todas las mexicanas y mexicanos y empiecen a hacer conciencia y conocer a quienes tienen posibilidades de ser candidatos a la presidencia de México rumbo al 2030 y para que tomen decisiones informadas. Y recuerda que la libertad empieza cuando comprendemos y que entender también es poder. Nos vemos en el próximo capítulo de los presidenciables de México rumbo al 2030.